Tenía mucho tiempo que no participaba del mensaje. Sabe que uno pasa por el proceso, pero le doy gracias a Dios que ya ese proceso ha terminado y estamos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a predicar bajo el tema Intimidad que transforma. Y los invito al libro de los Salmos, Salmo 51, verso 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Gracias por tu movimiento, porque te has movido desde que comenzó el culto. Te amamos. ¿Cuánto le dicen te amo al Espíritu Santo? Mira, Señor, te damos el control de este mensaje. Te damos gracias, oh Dios, por tu oportunidad, por la oportunidad que me das. Te pido, Padre, que mientras tu palabra sea predicada, sea como saeta, como arma de doble filo, como cuchilla de doble filo que entre en el corazón de cada uno de los hermanos. Que entre a su corazón y que habite allí, que se convierta en práctica en su vida. Te pedimos, Padre, que mientras tu palabra es predicada, traiga sabiduría a cada uno de los hermanos. Que los enfermos sean sanados. Te pedimos en el nombre de Jesús que su fe crezca. Paga tu gloria y tu honra. Gracias, Señor. Amén. Oh Padre, gracias. Se pueden sentar. Como les decía, vamos a predicar, vamos a traer el mensaje hoy bajo el tema Intimidad que transforma. Y este es uno de los temas que personalmente a mí me ha impactado. Me he sentado a estudiar la Biblia y Dios me ha ministrado poderosamente. Ha sido un tema que me ha iluminado y me ha enseñado cosas que yo prácticamente tenía una idea somera, leve, de una diferencia que hay. Y eso lo vamos a ver ahora. Y déjenme decirle, iglesia, que he orado para que este mensaje los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Y que le traiga, amén, y que le traiga la misma iluminación y revelación que ha traído a mi vida. Amén. Yo le pido al Padre que salgamos hoy bendecidos de aquí. He orado bastante para eso, porque yo sé que Él va a cumplir su palabra en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a ser bendecidos. Yo no sé tú, pero yo le creo a Dios. Yo le doy gloria a Él. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte. Denle un aplauso fuerte a Dios. Él se lo merece, ¿eh? Yo, estudiando el tema, he descubierto que la intimidad con Dios no se limita a la simple oración, sino que la intimidad con Dios es algo que va más profundo, es algo que nos transforma. Hay bendiciones que Dios solo le entrega y le revela a las personas que buscan a Dios en intimidad. Amén. No porque sean mejores, no porque sean más cristianos que otros, sino porque las personas que buscan a Dios en la intimidad son personas que están atentas al Padre. Amén. Y hay una diferencia entre usted hablar de Dios y usted conocer a Dios. Hay muchos que hablan con Dios, pero no todos conocen profundamente a Dios. Y hoy a lo que quiero llevarte es a conocer la diferencia que hay entre hablar a Dios, con Dios y conocer a Dios. La diferencia que hay entre buscar al Padre en oración y buscar conocer a Dios en la intimidad.
No sé si me están entendiendo. Lo voy a repetir de nuevo. Grábense eso en su mente y anótenlo. Hay una diferencia entre buscar a Dios en oración y buscar a Dios en la intimidad. La intimidad es algo que va más profundo. Y hay aquí una idea que yo sé que va a cambiar el paradigma que todos tenemos sobre estos aspectos. Porque el que está en Dios, el que conoce a Dios, se introduce en Dios. El que busca la intimidad se introduce en lo que es Dios. Es el único que puede conocer los secretos del Padre. Hay secretos que Dios solo le revela a los que lo buscan en intimidad. Amén. Hay gente que viene al culto, pero no entra, por ejemplo, a las clases de discipulado. Hay gente que viene al culto, pero no entra a las clases bíblicas que damos aquí en la iglesia o a la lectura de la Biblia. Solo vienen al culto. Y hay otros que oran y no alcanzan un nivel profundo de intimidad con Dios. Y quiero hacer hincapié ahí. Durante mucho tiempo nosotros hemos visto gente que ora y a lo largo del tiempo no tienen ningún resultado. Pero ahora Dios está trabajando con un hombre llamado David. Y Dios le dice a David: mira, David, yo quiero hacer algo grande en tu vida, pero yo quiero que tú entres en intimidad conmigo. Y David entonces le dice, ahora estamos en el verso 10. Si quieren pueden abrir el Salmo 51 para que me sigan. Y entonces David le responde a Dios: mira, Señor, yo quiero entrar, oh Dios, en un nivel de intimidad contigo, y quiero que tú crees en mí un corazón limpio que te pueda buscar todo el tiempo. Una de las cosas que tú aprendes es que la intimidad, como decíamos al principio, no es solamente orar. Y es que hay un momento cuando Dios te llama a un nivel profundo de intimidad. Y es el momento en el que todo cambia. La Biblia muestra que orar y tener intimidad con Dios no son exactamente lo mismo. Orar es hablar con Dios. Éxodo 33:11 dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como tú hablas con cualquier persona. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. La oración puede enfocarse en pedir, agradecer, interceder. Es comunicarse de manera puntual. Todos sabemos que en el momento de la oración tú puedes entrar en una comunión con Dios, pero orar por la intersección de alguien que está enfermo. Tú puedes entrar en un nivel de comunión con Dios en el que tú pides a Dios por una necesidad que tú tienes. Es un momento en el que tú puedes interceder, ¿verdad? Como decíamos al principio, interceder por un hermano, por una situación que está pasando alguien o tú mismo. Pero ese es un momento donde la comunicación se queda a ese nivel. Mientras tú oras, tú hablas con Dios, pero tú en ese momento simplemente estás en un momento de petición, en un momento de intersección. No sé si me siguen. Sí, es un momento importante porque la oración y la intimidad van de la mano. Una cosa no subsiste con la otra, pero aunque van juntas,
no son exactamente lo mismo. La oración puede enfocarse en pedir, puede enfocarse en dar gracias a Dios. Hay muchas cosas por las que tenemos que darle gracias a Dios. Hay muchas cosas por las que nosotros tenemos que interceder. Hay muchas cosas y momentos difíciles en nuestra vida por las que nosotros estamos pasando. Y ese es el momento de la oración. Hay un momento donde un familiar o un hijo o alguien en nuestra familia necesita que nosotros hablemos con Dios por ellos, porque no todos buscan a Dios y no todos siguen la palabra de Dios. Ese es el momento de nosotros entrar a interceder por el hermano. Amén. ¿Me siguen? Es comunicación puntual. La oración puede ser momentánea. Yo hablo con Dios, intercedo, Él me escucha y hace el milagro. Porque para los que buscan a Dios todas las cosas son posibles. Amén. La intimidad es algo diferente. Intimidad es entrar en un nivel más profundo de relación. Es permanecer, es conocer, es ser transformado por Él. La palabra que la Biblia utiliza para referirse a la intimidad es la palabra griega sop. Se escribe S con 2 O y una D, sop. Y esa palabra se aplica a las personas que están cerca, que te conocen y que te escuchan. Es la palabra que la Biblia utiliza en el verso que acabamos de leer, cuando David se refiere a buscar la intimidad con Dios. La intimidad se trata de hablar con Dios para conocer a Dios. La intimidad se trata de buscar conocimiento y sabiduría de Dios. Involucra estudiar su palabra, conocer a Dios. Es imposible conocer a Dios si tú no conoces de su palabra. Es imposible que tú puedas decir que tú sabes el propósito de Dios en tu vida si tú no entras a conocer cuál es el proyecto que Dios tiene para el hombre. Amén. La Biblia enseña. La Biblia enseña en el libro de Génesis, capítulo 1, comenzando en el verso 26, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y la palabra imagen que se utiliza en la Biblia es la palabra Talmud, que significa de la misma naturaleza y del mismo sistema, como del mismo origen. Y la palabra semejanza es una palabra que se utiliza en la Biblia para referirse a alguien que tiene las mismas características. No es igual, pero sí es semejante. La Biblia nos enseña que al principio, cuando Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén, nos enseña que Dios hablaba con Adán. Dios hablaba con Adán. Dios creó al hombre para su gloria y para su honra. Dios creó al hombre para que se enseñoreara de toda la creación. Pero algo que también Dios hizo fue crear al hombre para tener intimidad con Él. Ahora, ¿cuál es el momento cuando el hombre se desconecta de esa intención divina que tiene Dios contigo y conmigo? En el momento de la caída, cuando Eva comete el pecado, entonces el hombre se desconecta. El hombre se desconecta del propósito de Dios. Y entonces es ahora cuando nosotros tenemos que buscar a Dios en intimidad. Una de las cosas que yo he aprendido estudiando el tema es que Dios siempre se revela a tu vida. Constantemente Dios se revela a la vida de cada uno de nosotros. Ahora, la manifestación de Dios en tu vida
depende de tu obediencia. Él te hace el llamado, pero tú eres el que debe responder a ese llamado. Él siempre va a estar ahí para ti. Siempre. Dios siempre va a estar cubriéndote. Porque los que lo buscan van a ser cubiertos. Por eso dije al principio que los que son llamados son justificados. Y los que son justificados para su gloria. Las cosas no dependen de lo que le llamamos suerte. Las cosas dependen de cómo tú acciones. Las cosas van a depender de cómo tú respondas al llamado. Va a depender de tu obediencia. Primero, buscamos el conocimiento de Dios. Es imposible tener una relación con Dios si no lo conoces. Muchos tenemos nuestras Biblias en la casa. Venimos al culto. A Dios sea la gloria. Es necesario venir al culto. La salvación y agradar a Dios es una combinación de eventos, de cosas que tú vas a hacer. Venir al culto es una de las cosas necesarias. Y aunque hay una diferencia entre oración e intimidad, la oración es necesaria, porque sin oración no hay intimidad. ¿Me siguen? Sin oración no hay intimidad. Entonces es necesario que usted entre primero, conocer a Dios. Conociendo a Dios van a pasar tres cosas. Primero, vas a conocer cuál es el propósito de Dios en tu vida. Segundo, cuál es el propósito de Dios para ti en este mundo. Y cuál es el proyecto de Dios en el cielo. Yo no sé ustedes, pero yo conozco y quiero ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuál quiere tener su vida proyectada a la salvación. Yo sí quiero. Entonces, el primer paso para entrar en intimidad con Dios es conocer a Dios. Hay muchas personas que saben de Dios, pero no lo conocen. Y por esa razón pasan toda su vida orando. Porque hay mucha gente de oración, pero no tienen ningún resultado. No tienen ningún resultado. Porque no saben cómo pedir. La Biblia dice que pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís mal. Lo primero es conocer a Dios, qué le agrada, cuál es el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene en tu vida? Y ese propósito solo lo vas a conocer en intimidad. No hay otro momento. Tú puedes orar e interceder por alguien. Tú puedes orar e interceder. Tú puedes pedirle a Dios bendiciones. Pero hasta que tú no entres a ese nivel de intimidad con Dios, tú no vas a tener esa información. Porque hay bendiciones que Dios solamente le entrega a los que entran en intimidad con Él. Amén. Hay algo que yo quiero que tú visualices. Y es que David era un hombre de adoración. Pero Dios lo llama a un nivel de intimidad. Por eso el verso dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. El verso nos dice en la oración. Ya conocemos que la oración es para interceder, es para hablar con Dios. Pero Dios lo quiere llevar a otro nivel de gloria. Tú amas la intimidad y tú amas la verdad en lo íntimo. Una de las cosas que tú puedes ver en la Biblia es que los hombres que Dios elige para el ministerio oraban por los demás, oraban por Israel. Pero otra cosa que esos hombres de la Biblia hacían era que se entregaban. Hay una diferencia ahí. Ellos oraban, pero aparte de orar, ellos se entregaban. Tenemos los ejemplos de Elías.
Eliseo recibió la capa de Elías. ¿Y qué hizo Eliseo? Soltó todo y se entregó por completo. A partir de ahí, su vida quedó atrás. Yo no sé cuántos aquí han venido con algo que están arrastrando. Yo los invito a que le digan sí hoy a Cristo y que suelten, al igual que Eliseo, todo lo que arrastran. Amén. Es el momento. Le damos gloria a Dios por la vida. Yo siento que hay una mujer y un hombre aquí de Dios que van a ser transformados. Yo siento que ustedes van a cambiar el paradigma y que hay barreras en la vida de personas aquí que el diablo tiene de bendiciones que van a caer por suelo hoy. Yo no sé quién recibe esa palabra, pero yo sé que hay gente que va a recibir hoy una bendición grande en su vida para él y para su familia. Amén. Solamente hay que buscar y entrar en esa intimidad con Dios. La vida de David no fue perfecta. Todos conocemos al David de la Biblia, el guerrero, a David de la vida, el valiente. Conocemos al David que por el amor de Mical, la hija del rey Saúl, cayó en una trampa. Y el rey Saúl, creo que todos conocen la historia, está en Samuel 18, 25 en adelante. El rey Saúl manda a David, ya con el odio que tenía el rey Saúl por David, y lo manda a la batalla y le dice: yo quiero que tú me traigas, esperando que David muriera en la batalla, 100 prepucios de los filisteos. Pero cuando tú eres un hombre y eres una mujer de Dios y tú has buscado a Dios en tu vida, Dios le va a poner una cobertura sobre tu vida, sobre ti. Amén. Yo le doy gloria a Dios por eso. Yo no sé ustedes si le dan gloria a Dios por la cobertura que tiene sobre su vida. Y la historia cuenta que David no solo trajo los 100 prepucios, no. Él lo duplicó, trajo 200 prepucios. Y no fue tocado en la batalla. Y era que David todavía no había caído en el pecado que lo marcó para el resto de su vida. Hasta ese momento David estaba siendo cubierto, protegido por la gloria de Dios. Porque David, todos conocemos la historia, había sido ungido muy joven por el profeta Samuel. Es decir, que era un hombre ungido, aunque no era todavía un hombre hecho rey. Había sido ungido para rey. Y aunque él era un hombre que gozaba de la preferencia, ¿verdad? Dios lo tenía como un buen hombre. Era un hombre que estaba sujeto a caer en pecado, como todos los que estamos aquí. Yo creo firmemente que el orar y estar en Dios no te libra del pecado. Ahora, nosotros tenemos una ventaja que David no tenía, y es que nosotros tenemos un Cristo que murió en la cruz y que nos ha abierto la puerta para la salvación. Yo no sé tú, pero yo le creo. Yo le creo a ese Dios que está en el cielo. Amén. Y hoy tenemos esa oportunidad. Pero además de que David era un guerrero, era poeta, danzaba, también era un hombre que estaba sujeto o presa del pecado, estaba en la carne. Y entonces cuando David escribe estos versos de este salmo, él acababa de cometer el pecado con Betsabé y había hecho la trampa a Urías. Urías muere en batalla y David se queda con la mujer de Urías. Entonces luego es confrontado por el profeta. Entonces es cuando David escribe estos versos. Pero permíteme mostrarte algo y algunas verdades que surgen de tener la intimidad con Dios.
La intimidad con Dios no te hace infalible al pecado, pero te cubre del pecado. La intimidad con Dios te alerta. Por eso dice que llegar a la intimidad es a través del conocimiento de Dios. Tú vas a conocer cuáles son las armas necesarias para luchar contra el pecado. Pero algo que tiene el íntimo es que escucha la voz de Dios. Hay mucha gente que ora y no escucha la voz de Dios. Pero cuando tú alcanzas ese nivel de intimidad, entonces tú comienzas a escuchar la voz de Dios. Otra cosa que te produce en tu vida el alcanzar un nivel de intimidad es que tú vas a comenzar a caminar con Dios. Y Él va a caminar contigo. Cada paso que tú des, Él va a estar ahí presente en tu vida. Te vas a sentir cubierto por su presencia. Porque a pesar de que los problemas de este mundo están, tú estás en el problema, pero Dios te cubre del problema. Hay un bloqueo. Tú estás dentro del problema, pero estás cubierto de esa situación. Amén. La primera cosa que te quiero enseñar y que surge de la intimidad es que la intimidad con Dios comienza con la verdad y un corazón quebrantado. Miren, el verso 6 del mismo Salmo dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Para alcanzar la intimidad con Dios, lo primero es venir con un corazón contrito y humillado. Venir ante Dios, como dice la Biblia, entrar en tu aposento, tú y tu Creador, y hablar con Él a pecho abierto. No esconder nada. Sí, Él ama que tú hables la verdad en ese momento. De esa manera vamos a poder alcanzar ese nivel de intimidad. David reconoce su pecado. Él reconoce su pecado y dice: contra ti, solo contra ti, yo he pecado. David pudo seguir siendo rey sin confesar, ¿verdad? Pero su alma, él entendía que iba a estar seca. Y algo que Dios no hace es despreciar un corazón constricto y humillado. Intimidad no es apariencia. Intimidad no es religiosidad. Hay gente que se ve muy religioso. Hay gente que se ve con una apariencia muy cristiana. Pero la verdadera intimidad con Dios está en el corazón, está en tu comportamiento. La intimidad con Dios, déselo fuerte si es para Él. Intimidad es presentarnos ante Dios como nosotros somos. El quebrantamiento es la llave. El quebrantamiento es la llave. Esa es la puerta que abre ese espacio que tú necesitas para obtener la respuesta que tú estás buscando en tu vida. Un ejemplo es el del hijo pródigo. El hijo pródigo no fue restaurado. No fue restaurado hasta que no reconoció ante Dios que él había pecado contra el cielo y contra su padre. Hasta que no alcanzó ese momento de reconocimiento y dijo: sí, yo lo he hecho mal, yo he pecado. No alcanzó restitución. De hecho, no alcanzó sabiduría. Porque Dios, cuando tú entras en ese nivel, te va a comenzar a dar a través del Espíritu Santo conocimiento a tu vida para saber cuáles son las cosas que tienes que hacer para restituir el pecado que ha sucedido en tu vida. Amén. Es lo primero. En Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados todos vuestros pecados. Ese es el primer punto. La intimidad
se obtiene a través de la verdad. Amén. El segundo punto es que la intimidad se obtiene a través del secreto. En el secreto, dice el verso de David, me has dado sabiduría. David entendió que el lugar secreto es donde Dios revela su voluntad. Jesús confirma esto. Dice Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. La intimidad con Dios se obtiene, se practica en el secreto. Amén. Conocemos la historia de la anciana en la iglesia que oraba a Dios, y el publicano que se paró a predicarle al mundo porque predicaba para todos. La verdadera intimidad estaba en la señora, y es ahí, en ese medio, en ese ambiente de intimidad, tú y él y tú, trabajando en tu corazón y en tu vida, nadie más. Dice la palabra, entra y ora en tu aposento, en tu espacio, tu cuarto de guerra. No sé si algunos han visto esa película, Cuarto de Guerra. En tu cuarto de guerra, y ahí tú hablas con Dios, pero hablas toda la verdad con Él, y desnudas tu corazón y derramas tus lágrimas ante Él, porque el único que puede conseguir la redención de tu alma se llama Cristo Jesús y Jehová en el cielo. Amén. David se enfrentó a Goliat, pero él tenía algo que lo protegió y algo que le dio valentía, que fue la confianza. Y David había adquirido esa confianza y esa valentía enfrentándose con los osos y los leones en el desierto, cuidando sus ovejas. Una de las cosas que la intimidad hace en tu vida, cuando tú alcanzas ese nivel de comunicación con Dios, es que comienzas a tener valentía ante cualquier situación que se presente en tu vida. La confianza va a llenar tu corazón y va a llenar tu cuerpo y va a llenar tus actos. No hay nada en la vida que a ti como cristiano te dé miedo. Cuando tú conoces a Dios, sabes que todas las armas de Él están para ti. No hay nada que pueda contra un hijo de Dios. Amén. Amén. La intimidad con Dios también transforma nuestro corazón. Amén. El clamor de David en el Salmo 51 es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La intimidad no es solamente sentir bonito, es permitir que Dios nos transforme. En la intimidad Dios revela nuestro pecado, convicción. Su gracia lo convierte en perdón. Su propósito se convierte en dirección en tu vida. La gente reconoce que tú estás con Dios y estás con Jesús. Tu familia, tu trabajo, la iglesia, todos van a ver el cambio en tu vida. Todos lo van a notar. Por eso David termina diciendo: restituye el gozo de mi salvación. Se nota en el humano cuando anda caminando en los pasos de Dios. Nosotros fácilmente podemos reconocer a quien anda en el mundo, pero el que está caminando en los pasos de Dios se conoce de bien lejos. Todos lo reconocemos por sus actos, por cómo habla, por cómo actúa. Lo primero es el perdón, lo segundo es el reconocimiento,
Y lo tercero es, y más importante, es darle la gloria a Dios. Todos damos la gloria a Dios por lo que pasa en nuestra vida. La intimidad con Dios produce sabiduría y propósito. David dice: en el secreto me has hecho comprender sabiduría. La sabiduría no es más una mera inteligencia. Hay una diferencia en la Biblia con la palabra conocer. La palabra conocer en la Biblia se utiliza de tres maneras distintas. La palabra yadá, por ejemplo, se refiere a conocer mujer, hombre. Es el acto sexual. La Biblia dice en Génesis que Adán conoció a Eva y nació Caín. Esa es la palabra yadá. Pero también está la palabra gnosis, que se utiliza para hablar de un conocimiento intelectual. Es el conocimiento que nos trae enseñanzas y ciencia a nuestra vida. Pero hay una palabra que es la palabra epinoxis, que es el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de espiritual. Y ese es el conocimiento al que David se refiere cuando dice: y me traes a conocimiento. David lo que se refiere es: me haces conocer espiritualmente tu palabra, tu propósito y cuáles las cosas que yo tengo que hacer para alcanzar la gracia. Amén. Ese es el conocer que David usa en ese momento. Algunas claves para cultivar la intimidad la encontramos, por ejemplo, en Mateo 6:6, cuando dice: Jesús te enseña a cómo orar. Te dice: entra en tu aposento, ya lo vimos. Lucas 5:16 nos muestra que Jesús oraba en lugares apartados. Filipenses 4:6-7 nos dice que la oración trae paz, que guarda el corazón. Salmo 119 nos enseña que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Josué, por ejemplo, 1:8 nos dice que hay que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz. Juan 4:23-24 nos dice que los adoradores en espíritu y en verdad alcanzan la gloria de Dios. Salmo 100: entra por sus puertas con acción de gracias. Obediencia y santidad. Juan 14:15: si me amáis, dice la Biblia, guardad mis mandamientos. Primera de Pedro 1:15 nos enseña sobre la intimidad: sed santo en toda vuestra manera de vivir. La intimidad nos transforma. ¿De qué manera? El miedo lo convierte en valentía. La angustia se convierte en paz. La esterilidad en fruto. Y la información se convierte en revelación. Dios te dice: no importa cómo vengas. Dios te dice: no importa lo que haya pasado en tu vida. En la intimidad Dios no solo te limpia. Recordemos que la oración es interceder. La intimidad es entrar a otra dimensión de gloria. Y en esa dimensión de gloria Él te dice: no importa cómo tú vengas. No importa cuál haya sido tu pasado. No importa cuál haya sido tu pecado. Yo eso lo desconozco y lo borro. Él te dice: yo voy a escribir una nueva vida en ti. A partir de hoy tú eres nueva criatura. Hoy nos damos cuenta que David dice: fructifícame. Es imposible, y escuche esto, es imposible que usted entre en intimidad y usted no fructifique. Es imposible que usted alcance el nivel de intimidad y todavía las ataduras del diablo estén en su vida. Es imposible que su familia no sea bendecida. Es imposible entrar a un nivel de intimidad donde no se vea un cambio en su vida, en su familia,
comienzan a pasar cosas que usted no se explica. Comienzan a suceder cosas que usted no entiende. Y es que Dios está reconociendo que usted está entregando su corazón. Cuando hacemos el llamado, dice, todos los que quieran entregar su vida a Cristo. Ese es el momento en el que Dios reconoce que tú le entregaste tu vida a Cristo. Y a partir de ahí van a comenzar a suceder cosas que tú no lo vas a entender. Vendrán bendiciones. Cosas que tú tienes tiempo pidiéndole a Dios van a comenzar a suceder de manera extraña. Son cosas que tú no vas a entender. Y es porque ya tú estás alcanzando un nivel de comunicación con Dios, donde Él te entiende, donde Él te trae a conocimiento, donde ya tú lo estás conociendo, pero sobre todo ya tú estás en Él. Amén. ¿Me siguen? Ya tú estás en Él. Y Él entonces está en ti y comienza a accionar. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por eso? Cuando llegue el momento de la intimidad, el Padre te invita, porque Dios siempre está revelándose a cada uno de nosotros. Él te invita. Yo les exhorto a que estudien la palabra, y en ese momento en el que ustedes se separan a hablar con su Creador, luego de haber orado, luego de haber intercedido por alguien, por su hijo, por su familia, tómense un tiempo en escuchar la voz de Dios. Tómense el tiempo de conocer cuál es el propósito de Dios en su vida. Él te invita, Él se revela. Usted obedece, Él se manifiesta. Sin duda. Yo le creo, yo no sé usted. Yo le creo porque en mi vida ha pasado. En mi vida ha pasado. Yo he pasado por momentos difíciles en mi vida. He pasado por momentos complicados. Situaciones donde para un padre es difícil perder un hijo. Y yo pasé por ese proceso. Yo pasé por un proceso en el que una de mis hijas falleció en un accidente de tránsito. Y lo único que trajo aliento a mi vida fue el haber alcanzado ese nivel de comunicación y de intimidad con Dios. Porque yo busqué el espacio donde Él me hablara a mí, porque yo necesitaba una palabra. Cuando tú estás pasando por una situación difícil, y yo sé que muchos aquí hemos pasado por situaciones difíciles, la palabra de otro muchas veces no te alienta. Por más bonita que suene la palabra, no te alienta. Te calma, pero no te trae paz. Te endulza por el momento, pero no te trae conformidad. Déjame decirte que estar en Dios y entrar en intimidad va a provocar que en momentos como ese haya verdadera paz, verdadera conformidad. Porque tú vas a reconocer que no fue un accidente, como mucha gente dice, del diablo. Muchas veces suceden cosas en tu vida que es un propósito de Dios. Nadie quiere que eso suceda. Pero si somos verdaderos creyentes y hemos alcanzado ese nivel de intimidad, y es donde yo quiero llevarlo a todos ustedes hoy, es la enseñanza que yo aprendí estudiando ese tema. Y es que cuando tú alcanzas ese nivel de intimidad, no habrá nada contra ti. Cuando tú alcanzas ese nivel de intimidad, tú reconoces que Dios no solamente es el que salva. Porque ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que da la libertad? Cristo es el que da la libertad. ¿Quién es el que te da la sanidad? ¿Quién es el que liberta?
Entonces, cuando tú entras al nivel de intimidad, que tú conoces a Dios, que Él está en tu vida y que Él te ha traído sabiduría, tú reconoces que hay cosas que suceden porque es un propósito que Él tiene para ti y a lo mejor para ella. Amén. Y yo pasé por ese proceso y entré en oración estando solo. Mi esposa estaba en Santo Domingo y yo estaba solo aquí en Nueva York. Y eso fue en lo que me refugié. Entré a esa dimensión de gloria. Y gracias le doy a Dios porque Él me dio la fortaleza para aguantar ese golpe. Amén. Yo te digo a ti, hermano, que viniste hoy, que tú no estás aquí por una casualidad ni por una coincidencia. Tú estás aquí por una diosidencia. Y que este mensaje que tú estás recibiendo de parte de Dios, para que tú comprendas que orar no es la frontera en tu vida para tú conocer a Dios. Orar no es la frontera donde tú vas a alcanzar respuestas de parte de Dios en tu vida. Oración es hablar con Dios. Oración es interceder por otros. ¿Es necesario la oración? Claro que sí. Es el inicio. La oración es necesaria. No podemos descuidar. Orar todo tiempo y sin cesar. Pero lo que tú tienes que buscar es la verdadera intimidad con Dios. Primero, conocer a Dios. Segundo, escuchar a Dios. Y tercero, estar en Dios. Estar en Dios es caminar en confianza, sabiendo que no hay nada que te afecte. El diablo podrá venir contra cualquier cosa en tu vida, pero cuando tú reconoces que Dios está contigo y que tú estás cubierto por la sangre de Cristo, tú sabes que al final la victoria Dios te la va a dar a ti. Al final Dios te va a dar la victoria. Quiero finalmente darle gracias a Dios por la oportunidad. Y yo espero, y yo sé que va a ser así, porque yo sé que aquí hay un hombre y hay una mujer que cuando llegue hoy a su casa va a llegar con una idea diferente. Yo sé que aquí hay una mujer y un hombre de Dios que cuando llegue a su casa va a entrar en su habitación solo, su habitación en un momento, y se va a poner sobre sus rodillas y le va a decir a Dios: Señor, permíteme alcanzar un nivel de intimidad contigo en mi vida. Yo lo anhelo. David dice en el Salmo: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas. Pídele a Dios que Él entre en tu vida y te lleve a esta dimensión de gloria. En el nombre de Jesús, en cuya presencia me encuentro, yo te aseguro a ti, te lo aseguro, que vas a ver una respuesta en tu vida. Amén. Ahora yo quiero invitarlos, si se pueden poner de pie. Yo quiero invitarlos a que ustedes entren en una dimensión de intimidad con Dios. Vamos a hacer una alabanza y acompáñennos a cantarla. Pongan mucha atención a la letra. Y cuando lleguen a su casa hoy, yo sé que ustedes van a ser personas diferentes y van a reconocer la necesidad que tienen de conocer al verdadero Dios al que ustedes sirven. Amén.